Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad vengo a presentar el laboratorio 2 calificado de manufactura integrada por computadora. Nuestro grupo está conformado por Cristóbal Campos Rosario de Fátima, de la Cruz Cóndor Eli Yacid, García Mesa Víctor Hugo, Pichardo Inga Luis Edgar, Valdés Ponce Dayana Naomi y mi persona, Clemente Guamán Miguel Andrés. Bueno, en resumen podemos decir que en este laboratorio se desarrolló la programación de una máquina clasificadora de piezas metálicas y plásticas utilizando un PLC Siemens S7200. El sistema se basa en una cinta transportadora que separa los objetos detectados mediante sensores inductivos y capacitivos, activando cilindros neumáticos según el tipo de material. La lógica fue implementada en lenguaje ladder, cumpliendo los requerimientos de temporización, seguridad y conteo de piezas. Hola, soy Acid de la Cruz y a continuación presentaré la introducción del Laboratorio 2, donde trabajamos en la programación de una clasificadora de piezas utilizando el PLC Siemens ST1200. Hoy en día, la automatización industrial tiene un papel muy importante en la manufactura, ya que permite organizar y optimizar procesos, reducir errores y mejorar la productividad. En este contexto, los controladores lógicos programables o PLC son dispositivos fundamentales porque permiten controlar diferentes operaciones mediante señales de entrada y salida, haciendo que las máquinas trabajen de forma automática. En este laboratorio, aplicamos conceptos de programar una máquina que clasifica piezas metálicas y plásticas, controlando los sensores, los cilindros y las luces mediante el lenguaje ladder. Además, utilizamos el entorno TIA Portal, ya que facilita la integración entre hardware y software, lo que hace más eficiente la programación y el monitoreo de sistemas industriales. Buenas noches, profesor. Me presento, soy Luis Pichardo y presentaré los objetivos de nuestro informe, ¿no? Bueno, básicamente son cuatro, ¿no? Como los que se pueden ver en la pantalla. Primeramente, lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con lo que son los elementos de control automático, en especial, en especial los PLC, ¿no? De la marca Siemens, que son los que vamos a usar durante este informe. Igualmente conocer los modelos de programación y simbología en lenguaje ladder, un lenguaje muy importante para el desarrollo de este informe. Y igualmente desarrollar la lógica secuencial de una clasificadora automática de piezas, ¿no? Por último, implementar y probar el programa en el simulador del PLC S7200, ¿no? Que es el PLC que estamos dando de elección. Soy Dayana Valdés y en cuanto al funcionamiento del sistema, se tiene que es un sistema clasificador de piezas que está diseñado para identificar y separar automáticamente piezas metálicas y plásticas transportadas sobre una faja. Se utilizan sensores, actuadores neumáticos y una lógica secuencial, la cual todo esto, el sistema será controlado mediante un PLC, el S7200. Como se ve en la figura, se tiene que de entradas al B1.1, que viene a ser el fin de carrera del retraído del cilindro 1, el B1.2, el fin de carrera extendido del cilindro punto 1. Igualmente tenemos para el cilindro 2, el B2.1 y el B2.2. Como sensor plástico tenemos al B1 y sensor de metal al B2. El arranque de faja viene a ser el S1 y el paro general de todo el sistema es el S2. Como salidas tenemos al C1, que es un actuador de cilindro 1 para los plásticos, y el C2, igualmente un actuador del cilindro 2 de los metales. Cada uno va a tener una lámpara, el H1 de los plásticos y el H2 de los metales. Estos se van a accionar al detectar cada pieza. En cuanto a los elementos y las señales del sistema, se tiene los pulsadores, el S1 y S2, que el S1 habilita el transporte y el S2 ejecuta el paro seguro y obliga al retorno de los cilindros. Este vendría a ser normalmente cerrado. Como sensores tenemos al B1 y al B2. Generan el evento de clasificación. Su detección dispara los temporizadores y el actuador correspondiente. El S1 para los plásticos y el S2 para los metales. En cuanto a los finales de carrera de cada cilindro, se confirma el retraído y el extendido para validar permanencia y retorno. Y en cuanto a los indicadores de las lámparas, el H1 y el H2 informan visualmente la detección
mediante un parpadeo de 2 segundos con 0,3 y 0,2 segundos por ciclo respectivamente. En los elementos que se pueden visualizar en la imagen tenemos la faja y polines que transporta las piezas. Estos serían activos tras el arranque con S1. El cilindro 1 ejecuta la derivación de plásticos según tiempos especificados. El cilindro 2 de igual manera para los metales. Los sensores B1 y B2 ubicados en la línea detectan qué tipo de material es, y las lámparas vendrían a ser las torres o las balizas de señal que parpadean al clasificar cada pieza. En cuanto a los principios de control, tenemos el arranque y el paro. El ciclo de transporte se inicia con S1 y el paro vendría a ser con S2, que es normalmente cerrado, y fuerza al retraer C1 y C2 y cancela los temporizadores. Las secuencias temporizadas vendría a ser para plásticos un retardo de 5 segundos, luego extender C1, mantener 2 segundos, luego retornar, y para metales sería con un retardo de 6 segundos, extiende C2, mantiene 2 segundos y retorna. El límite de acumulación vendría a ser si la rampa registra más de 3 piezas. No se permite extensiones de C1 y C2 respectivamente para cada pieza hasta reducir el conteo de estas. Para las señalizaciones, las lámparas parpadean 2 segundos con patrones de 0,3 segundos y 0,2 segundos al detectar el material correspondiente. Saludos, profesor. Mi nombre es Rosario Cristóbal y en esta oportunidad voy a explicar la simulación de este laboratorio. Tal como vemos aquí, los finales de carrera B1.1 y B2.2 se encuentran activos, lo cual es correcto ya que al inicio los cilindros C1 y C2 se encuentran completamente retraídos. Para iniciar nuestro proceso se debe activar el botón Start, que vendría a ser el S1. Entonces lo activamos y vemos cómo aquí la variable de memoria process se activa. Esta variable nos indica que se ha dado inicio al proceso. Ahora, en esta faja sabemos que pasan piezas de dos tipos, las de plástico y las de metal. En el caso de pasar una pieza de plástico, se debe activar el sensor B1. Si activamos el sensor B1, la lámpara H1 parpadea durante 2 segundos, con 0,3 segundos de encendido y 0,2 segundos de apagado. Y simultáneamente, después de 5 segundos, este cilindro va a salir. Entonces, vamos a ver ello. Activamos P1 y vemos aquí cómo H1 parpadeó, y después de 5 segundos se va a dar paso a la salida de C1, como vemos aquí en esta variable de memoria. En esta etapa, B1.1 se va a desactivar y se va a activar B1.2. Cuando se active B1.2 significa que el cilindro está completamente extendido, y cuando esto pasa, va a permanecer en esta posición durante 2 segundos el cilindro C1 y luego de ahí va a regresar. Entonces, vemos que C1 está extendido durante 2 segundos y después se da paso a su etapa de regreso. En esta etapa se desactiva B1.2 y se activa de nuevo B1.1. Hasta ahí todo bien. Similar a este proceso es con una pieza de metal, pero en este caso, quien la detecta es el sensor B2. Y a diferencia de la pieza de plástico, en este caso, después de 6 segundos, recién se va a dar paso a la salida de este cilindro C2. Vemos aquí, presionamos y vemos que en este caso se activa la lámpara H2 parpadeando durante 2 segundos, y después de 6 segundos se va a dar paso a la salida de C2. Como vemos aquí, salida de C2 activa. Cuando este cilindro sale, se va a desactivar B2.1 y se va a activar B2.2. Cuando se active B2.2, va
a indicar que el cilindro C2 está completamente extendido y también se va a quedar en esa posición durante 2 segundos y después va a regresar. Entonces vemos ahí. Vemos que se queda 2 segundos extendido y después se da paso a su regreso. Regresa el cilindro. Y cuando el cilindro regresa, B2.2 se encuentra desactivado y B2.1 se vuelve a activar. Ahora vamos a probar el funcionamiento del botón de parada S2. ¿Qué hace este botón de parada? Ese botón de parada hace que los cilindros se retraigan en el caso estos estén extendidos. Entonces, vamos a simular nuevamente que va a ser una pieza de plástico la que va a pasar. Entonces, el sensor B1 la va a detectar. Como vemos aquí, se activó H1 y después de 5 segundos se va a dar paso a la salida de este cilindro. Cuando este cilindro está saliendo, se va a desactivar B1.1 y va a estar en movimiento ya este cilindro. Pero digamos que justo aquí se activa S2. Activamos S2 y automáticamente se da paso a la etapa de regreso de este cilindro. El cilindro regresa. Entonces, cuando regresa, B1.1 se vuelve a activar. Hasta ahí está correcto el funcionamiento de S2. Ahora, nuevamente vamos a probar pasando una pieza, pero esta vez de metal. Y lo que va a pasar ahora es que no se va a extender el cilindro. ¿Por qué? Porque se ha llegado al número máximo de veces que pueden pasar las piezas. En el caso pasen más de 3 piezas, los cilindros no deben extenderse. Y como vemos aquí en el contador, ya se han pasado 3 piezas. Entonces, en la siguiente, el cilindro no se va a extender. Entonces, vemos ello. Vamos a pasar uno de metal, se activaría B2. Vemos que fue detectado, sí, fue detectado, pero no se ha activado su salida. No se ha activado la salida y lo que sí se ha activado es nuestra banderita de contador máximo que nos indica que está en true, o sea que la cuenta ya ha llegado al máximo tope y como vemos aquí ya ha habido 4 pasadas. Entonces no se va a activar ningún cilindro. Con ello terminamos esta explicación. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor García y, bueno, para cerrar, implementamos la clasificadora en el TIA Portal, en el cual con S1 arrancamos y con S2 se para. Con este paro se cancelan los temporizadores y ambos cilindros vuelven a retraído. En la clasificación por material validamos los tiempos que nos dice el enunciado. Para plástico B1 son 5 segundos de retardo, C1 se extiende y mantiene 2 segundos en B1.2 y luego retorna. Para metal, que es B2, son 6 segundos de retardo, C2 se extiende y mantiene 2 segundos en B2.2 y retorna. También activamos el límite de acumulación. Al llegar a 3 piezas en la rampa se bloquean nuevas extensiones hasta liberar. La señalización H1-H2 funciona como se pidió. Parpadeo 2 segundos con ciclo de 0,3-0,2 segundos, tras cada detección sin afectar la secuencia. Además agregamos interbloqueos para evitar solapes y si hay paros se suprimen las órdenes. Como recomendaciones puntuales, parametrizar los tiempos en un bloque de datos para ajustarlos en pruebas sin tocar el código. Detectar B1, B2 por flanco y aplicar antirrebote en S1, S2 y sensores para evitar doble disparos. Eso sería todo. Gracias.